A continuación vamos a tener una mesa redonda que es un tema que, si no lo traen en el radar, ténganlo en el radar porque es un tema más importante en todo lo que estamos hablando del futuro, de la transformación digital, que es la educación. ¿Cuál es el futuro de la educación con todos estos cambios que estamos viendo de metaverso, de blockchain? ¿Para dónde está la educación? La educación es lo que hemos visto al profesor frente a un grupo de alumnos pasivos, escuchando a alguien que es el que sabe más. ¿Es por ahí el futuro? ¿Es solamente poner un Zoom y hacer una clase virtual? ¿Es por ahí? De eso vamos a platicar con 4 expertos y les quiero presentar primero a Sergio Porragás. Él es director de operaciones de OCC Mundial. Sergio, bienvenido, buenas tardes. Y ya, bueno, ya lo vieron al principio, nuestro colega y amigo Miguel Alegre, el CEO de ISDI en México. Mike, bienvenido. También nos acompaña Juan Carlos Zamudio, director general académico de IUP Universidad. Bienvenido. Y nuestro fundador y CEO de IBS Business School, Óscar Fuente. Óscar. Para moderar la charla, se queda con ustedes también mi amigo y colega Fernando Osnaya, director de nuevos negocios para IBS acá en México. Fer, gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Chicos, los que están por allá, si pueden sentarse, se los agradecería. Muchas gracias para dar continuidad con los temas y con esta plática. Oigan, pues yo estoy muy emocionado. Personalmente, el tema de la educación es mi vocación, la parte profesional y a lo que me gusta y es mi pasión, como estaban diciendo en otros paneles o en otras exposiciones, y creo que todos los que estamos aquí también tenemos parte de eso. Así que vamos a aprovechar estos 20, 30 minutos para entender qué es lo que está pasando en la educación. Creo que el cambio venía ya desde antes de lo que sucedió los 2 años anteriores con el tema de la pandemia. Obviamente, pues nadie estaba previendo. Y a mí me gustaría comenzar con algunas preguntas. La dinámica va a ser, ya lo hemos comentado, va a ser una pregunta básicamente por cada uno de ustedes en su especialidad. La primera me gustaría hacérsela a Óscar como thinker, que yo decía en la mañana, hablaba con él como para mí es una de las mentes revolucionarias en la parte de educación. Y me gustaría preguntarte, Óscar, este tema de la pandemia, ¿qué tanto aceleró positivamente o si es que en alguna parte también hubo un área de oportunidad o hay un área de oportunidad en cuanto a la educación online, que es, por supuesto, el mundo en el que se mueve IEBS? Bueno, la verdad es que todo pasó a ser de repente digital, ¿no? Entonces, pues, un shock, como pasó en otras industrias, que aceleró la transformación de muchísimas universidades que ni se habían planteado hacer online, ¿no? El primer paso, como decíamos en la presentación, pues fue digitalizar, pero bueno, oye, es un primer paso, ¿no? Es un paso adelante, permite pues más comodidad para el alumno. Hay gente que de repente decía, oye, pues yo ya que vivo así, pues lo mismo que no queríamos volver a trabajar, pues no queríamos volver a la facultad, porque total, para ver a un busto parlante, pues lo veo en un vídeo, ¿no? Que es lo mismo, ¿no? Pero es más cómodo. Además, yo creo que fue una oportunidad pues, para que muchas startups tech prosperasen, de tecnológicas SaaS, porque era necesario biometría, porque era necesario certificaciones, exámenes, cómo verificar los exámenes. Había un montón de temas que había que solucionar y había muchas startups que ya lo solucionaban, pero que no le hacía nadie ni caso, ¿no? Y ahí tuvieron esa gran oportunidad. Por otro lado, hubo una eclosión del microlearning o microlearning, como queráis decirlo, ¿no? Y consumíamos todo tipo de webinars, de pago, gratuitos, Udemy, Coursera y todo este tipo de formación. Y yo creo que desde el punto de vista del sector digital y online, pues tuvimos la suerte de vivir un crecimiento muy fuerte, ¿no? Porque recibíamos pues todo, ¿no? ¿Qué pasó también? Que cuando el año 21, pues de repente una escuela como IEBS se encontraba en un océano azul, feliz, sin competencia, y de repente vimos que todo el mundo ya competía con nosotros, ¿no? Es verdad que se impuso el modelo telepresencial, que desde nuestro punto de vista era un modelo de digitalización, pero no de transformación, y que
empezó teniendo mucho éxito, pero que poco a poco la gente se dio cuenta de que no aportaba ningún valor, ¿no? Que estar detrás de una pantalla generaba frustración, era aburrido, desatención, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, poco a poco pues hemos visto, hay modelos, cada uno tiene capacidad de elegir, hay muchas opciones y yo creo que eso ha sido también una buena cosa para la industria de la educación, ¿no? En general, pues creo que hemos avanzado mucho en tecnología, pero poco en transformación digital. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Sí, coincido. Creo que también en esta parte de la educación online me gustaría saber el punto de vista de parte de Miguel. Okay. Pues tú como también un pensador y como en el día a día en tu trabajo en una escuela tan disruptiva también como lo es ISDI, ¿qué piensas, Miguel, en cuanto a la tecnología? Si va a continuar siendo el eje central de nuevos modelos de educación y también, por ejemplo, ¿cómo ves con esto lo que hemos platicado, lo que se ha platicado durante la tarde en cuanto a temas como blockchain y cripto y todo esto? O sea, ¿cómo va a influir en la nueva forma de hacer educación y de desarrollar habilidades y las nuevas habilidades que está también pues requiriendo desde ya el mercado de trabajo? Gracias por la pregunta y por tenerme en el panel. Yo creo que estamos en un momento súper emocionante para la educación. Estamos en un momento completamente disruptivo, en un sector en el que tradicionalmente estudiábamos en un aula y era una transferencia de conocimiento pues muy unidireccional. Y ahora creo que la disrupción a la que nos hemos visto sometidos, primero por la tecnología, por la digitalización y después por el impacto del COVID, creo que nos pone ante un momento en el que hay una gran oportunidad para la transformación de la educación en sí misma. Y la tecnología creo que juega un papel predominante, juega un papel estelar en esa película. Pero no significa que todo tenga que ir de la mano de la tecnología. Yo creo que algo que nos ha traído la pandemia es la posibilidad de tener modelos híbridos, tener flexibilidad para los alumnos. Hay alumnos que seguirán prefiriendo una formación presencial, habrá alumnos que prefieran la formación online, habrá alumnos que prefieran un modelo blended, en donde combinan lo mejor de ambos mundos, pero donde a lo mejor las herramientas y la tecnología, donde pueden jugar un papel es en la manera en la que se entrega el contenido educativo. Entonces yo creo que estamos justamente en ese momento en el que estamos también como instituciones educativas tratando de entender cuál va a ser el impacto o la manera de usar la tecnología. Y si va a ser el driver, el canal que nos va a permitir incrementar la llegada a nuestros alumnos, o va a ser una herramienta que usemos como un instrumento didáctico para que los contenidos educativos puedan impactar de mejor manera a estas audiencias. Entonces yo creo que estamos en un momento en el que podemos soñar y podemos usar la tecnología tanto como la queramos a favor siempre del alumno, con esta mentalidad que también se tiene en IEBS, que es el alumno en el centro. Entonces, si la tecnología nos va a ayudar y va a facilitar el proceso de transferencia de conocimiento y el aprendizaje y el ponerlo en práctica, entonces la tecnología se va a quedar. Muchas gracias, muy interesante. Creo que vamos coincidiendo en algunos de los puntos de vista en este panel, aunque también se vale, por supuesto, disentir y hacer polémica, que estaría emocionante. Así que voy a lanzar una pregunta que igual puede ser controversial en cierto sentido para Juan Carlos. Tu punto de vista, Juan Carlos, tú como IUB sabemos que tiene programas también online, pero también tiene preponderantemente programas también presenciales. El mercado de trabajo tradicionalmente ha visto la titulación oficial como el valor, en cierto sentido, de tener una licenciatura o tener un grado, en el caso de maestría, que debe tener el candidato para que pues, sea relevante y es un must, digámoslo, sí o sí, en tu currículum, en tu hoja de vida. ¿Qué tanto va a seguir siendo eso relevante o qué tanto no? Con este nuevo conocimiento que en los programas en los que lo que hoy estás aprendiendo mañana, bueno, no mañana, pero quizá en 3 meses, 4 meses, 6 meses, un año, lo que tú aprendiste, desarrollaste como una competencia ya no va a ser tan relevante.
Cuéntame, ¿cómo lo ves? Interesante, muy interesante pregunta. Gracias por invitarme. Bueno, yo diría, depende. En realidad, depende de la capacidad que tengan las instituciones educativas de flexibilizarse, de adaptarse, de ofrecer modelos que en verdad puedan incorporar la experiencia en su trayecto y que logren ser reconocidos por las empresas, ¿no? Pienso que en la base de los modelos del futuro, claro, coincido además en el centro del estudiante, en la base tienen que estar esa serie de competencias, esa serie de habilidades transversales y que forman para la vida, que forman para seguir aprendiendo, que forman en liderazgo, que forman en comunicación, en habilidades socioemocionales. Y después debemos de construir trayectorias que sean flexibles, que sean adaptables a las necesidades de los estudiantes y también deben incluirse credenciales y todo esto debe construirse en conjunto con las organizaciones que son los futuros empleadores, ¿no? Y los títulos universitarios, además de la capacidad de adaptarse, porque eso va a tener que ver con la demanda, también van a continuar en la medida en la que son necesarios para ejercer determinadas profesiones. En el ámbito empresarial, en el ámbito de los negocios, probablemente puede estar más enfocado hacia programas de grado propio, masters, microlearning, etcétera, MOOCs incluso, formación in company. Sin embargo, hay carreras como derecho, medicina, contaduría, que no pueden ejercerse si no se tiene una cédula profesional. Creo que el papel de las organizaciones que aglutinan a las instituciones educativas, instituciones como FIMPES, por ejemplo, es trascendente porque deben de tener la capacidad de lograr hacer entender a las autoridades educativas que deben flexibilizarse, que deben llegar a los tiempos que vivimos, ¿no? Pienso que deben avanzar unos 50 o 60 años para llegar a este momento y permitir que las universidades puedan generar este tipo de programas y este tipo de trayectos, ¿no? Muchas gracias, Juan Carlos. Y aquí también juega un papel relevante, creo, por supuesto, como jugadores en este ecosistema, por supuesto, las escuelas que están aquí representadas, por supuesto, también los empleadores, por supuesto, también las entidades que hoy regulan de alguna forma, ¿no? La educación formal, yo le llamaría, pero también pondría sobre la mesa si esto también tendría que continuar siendo así. O sea, ¿qué papel va a tener el gobierno? Tendría que ser más facilitador de las cosas, porque hoy hablábamos ayer en un panel en ISDI también, decíamos, bueno, ¿qué está haciendo el gobierno para subirse en esta ola? Desde mi punto de vista, hoy no mucho. Pero también está el tema de los empleadores, Sergio, con tu tremenda experiencia en la parte de escuchar lo que está requiriendo el mercado de trabajo, porque ciertamente OCC es uno de los players súper importantes, si no es que el más importante en la parte de empleo en México, con más de ya 25 años de historia de OCC, y en tu día a día como CEO, ¿qué es lo que ves que estén buscando los empleadores en este mismo tema que estamos tocando con Juan Carlos? Es decir, ¿sigue siendo relevante para ellos contar con el título oficial o ya se está moviendo la tendencia hacia, bueno, lo que a mí me importa es lo que tú sepas hacer, lo que en el día a día, la experiencia, una habilidad desarrollada, Sergio? Gracias por la pregunta, Fer. Excelente panel. Gracias al auditorio. Pues mira, no coincido al 100% con las respuestas que han dado mis compañeros. Me gusta la polémica. Me gusta. Okay. En OCC desde hace varios años, para ser exactos, en el 2010, 2011, empezábamos a analizar qué era lo que le faltaban a los candidatos para que fueran contratados. En ese entonces veíamos en encuestas, 2010, 2011, hace 11 años, que los empleadores buscaban a un candidato que estuviera capacitado.
a un candidato sin importar el título universitario que cumpliera con las habilidades específicas. Ahí comenzamos a analizar qué más podemos darle a los candidatos. Analizar, me refiero en toda Latinoamérica, qué universidad había, quién era el proveedor de contenidos. Tuve el gusto de ir a visitar a mi amigo Oscar sin conocerlo, me puse a buscar universidades o proveedores de contenido, lo fui a ver a Barcelona, ¿te acuerdas en tu oficina que lo estabas montando hace 11 años? Y era alguien con visión de, no es un título universitario, le estoy dando más contenido al candidato, a la gente que quiere estudiar. Hicimos otro estudio preguntando a los reclutadores, ¿qué validez le ves si un estudiante es en línea o es presencial? La respuesta fue exactamente la misma. Me da lo mismo si trae el título de una universidad presencial o de una en línea mientras venga con las competencias y habilidades requeridas. Entonces ahí empezamos no sé si a tratar de entender el mercado. Le platicábamos Oscar y yo, y con Fer tuve el gusto de trabajar varios años también. Lográbamos más de 20,000 leads al mes de mexicanos que querían estudiar una carrera universitaria. Ustedes se imaginan 20,000 leads al mes. Les voy a dar otro dato. La Universidad Nacional Autónoma de México, cada año aplican más de 100,000 mexicanos para una carrera universitaria. ¿Alguien del panel sabe cuántos aceptan? 10,000. ¿Qué hacen los otros 90,000 mexicanos que quieren estudiar? Buscar una alternativa. Entonces tratan de buscar una alternativa en alguna universidad, ya sea online o en alguna universidad técnica, pero tienen todo el talento. Todo el talento. En uno de los paneles anteriores alguien decía que no había talento en México. En México existe un talento extraordinario. Lo que faltan son oportunidades. Lo que faltan son enseñarle a los candidatos a cómo prepararse mejor. Entonces, respondiendo tu pregunta, ¿qué buscan hoy los reclutadores post pandemia a un candidato que tenga las habilidades blandas, por ejemplo, que tenga una adaptabilidad al cambio, pero que sobre todo esté buscando ese upskilling él solo? No necesariamente que esté buscando que la empresa lo entrene, sino cómo yo me puedo autocapacitar constantemente y cómo demuestro eso. Y sobre todo el upskilling es mantenerme en mi mismo puesto. No es que me vayan a correr, sino está cambiando completamente la dinámica. La tecnología llegó. Ahora tengo que hacer todas las juntas por Zoom o alguna aplicación. En mi vida lo he usado. ¿Qué tengo que hacer? Aprender. Eso es upskilling. Y si busco cambiarme de puesto, pues tengo que aprender otras habilidades directamente para cambiarme de puesto y no tengo que estudiar una carrera. ¿Qué va a pasar en la mañana? Y me voy un poco más a fondo a lo que estaban contestando. El título universitario siempre va a ser importante. ¿Por qué? Porque te va a dar las bases de tu vida, de cómo estudiar, de esa experiencia que viviste en la universidad y de los maestros. Eso no te lo va a quitar nadie. Eso, el título es válido, sí es válido. Pero ¿cuántas personas tienen el talento que ahorita no necesitan el título? ¿Cuántos programadores han salido? Yo puedo estudiar ahorita programación y soy médico, soy veterinario, soy ingeniero químico, soy contador, lo puedo estudiar en línea y puedo aplicar una posición de programador sin tener el título de ingeniero en electrónica. ¿Sí respondí tu pregunta? Sí. Ahora, bravo, dice aquí. Bravo. Ahora, te cuestiono también, porque lo que estabas diciendo, Sergio, ahora es, y también abro la pregunta para todos, el título universitario dice, va a continuar siendo relevante para los empleadores, pero para obtener un título universitario tienes que, hoy, 3, 4 años, de estar revisando contenidos que desafortunadamente, yo así lo veo, ¿no? Cuando salgas, están la mayoría de ellos caducos. ¿Qué tendría que pasar entonces en ese sentido, desde el lado quizás, ¿no? O sea, aquí también, en la parte de las escuelas, ser más ágiles, no lo sé. A ver, cuéntame un poco de eso y abro también la pregunta para todos. Tú y yo lo vivimos, Fer, cuando soñamos, y que me gustó lo que dijiste al inicio del panel que les apasiona la educación, cuando Fer y yo trabajamos juntos. Algo que nos apasionaba es que estábamos convencidos que mediante la educación y el empleo podíamos hacer un cambio, un impacto social realmente en el país, ¿no te acuerdas? Platicábamos con universidades y las universidades tenían su modelo educativo definido.
¿Qué hacíamos nosotros como empleadores? Les platicábamos cuáles eran las habilidades de cada uno de los puestos. En OCC publicamos más de 1 millón de puestos al año para tratar de influenciar un poco más en las universidades a que pudieran desarrollar dentro de ese plan de estudio alguna competencia diferente que se estuviera realizando en el mercado. Si mal no recuerdo, el TEC de Monterrey en ese entonces, el TEC Milenio, te daban 5 o 7 certificados adicionales a la carrera para que pudieras tener otra validez diferente y los iban incorporando. ¿Qué tendrían que hacer las universidades? Las universidades estar a la vanguardia, como lo es IEPS, como lo que están haciendo, desarrollar programas en base a lo que esté necesitando el mercado. En el 2018 se estimaba que se iban a perder 75 millones de puestos de trabajo. 75 millones de puestos de trabajo alrededor en las economías más grandes del mundo. Pues sí, ya no requiere un diseñador gráfico, ahora requiere un diseñador web. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Ya no te enseño la parte. Mi hija estudia arquitectura y prácticamente todo lo que estudias a través de la computadora y dibuja en el iPad. Antes no, antes eran en planos. Entonces, ¿qué hacen las universidades? Adaptarse y se tienen que adaptar. Si no te adaptas, pues la universidad va a ir perdiendo valor. ¿Qué pasa con el candidato? Yo estudié, no sé, alguien que ha estudiado ingeniería química, ingeniería electrónica, 20 años después, 10 años después, completamente diferente. ¿Y qué tienen que hacer si quieren seguir avanzando en su carrera? Si quieren seguir creciendo los puestos de trabajo, montar un negocio, estudiar. Y hay miles de plataformas. Ustedes lo han visto hoy, en los días que han estado en el panel, donde hay cursos inclusive hasta gratuitos para poder estudiar. Mencionaba Coursera, Oscar, de la cual nuestro grupo es socio. Cuando nació Coursera, también por el 2008 al 2011, se inscribían más de 10,000, 20,000 personas a una clase, a una sola clase. Lo que buscaban las personas era el contenido. Entonces, ¿qué debo de hacer como candidato o como persona, si quiero salir adelante? Buscar el contenido que lo hay. ¿Contesté tu pregunta? Muchas gracias, Sergio, muchas gracias. ¿Alguna opinión adicional, chicos, del panel para ir cerrando porque estamos también sobre el tiempo? Nada. A ver, Mike, para terminar. Yo coincido, totalmente coincido en que definitivamente el título universitario se tiene que replantear. Vas a poder ser contratado por empresas que van a estar buscando certificaciones o van a estar buscando el que tengas las competencias y las habilidades humanas, competencias suaves, cosas, los soft skills, claro, que no necesariamente son cosas que nos enseñan tradicionalmente en la universidad. Entonces, yo creo que para lograr ser empleable, lo más importante va a ser adquirir la capacidad de aprender permanentemente. Y esa va a ser la clave. Y habrá momentos en los que tengas que tener un título, habrá momentos en los que tengas que tener una certificación, o habrá momentos en los que por un sistema de autoaprendizaje necesitarás mantenerte al día, incluso sin un título o un certificado, porque vas a necesitar seguir aprendiendo. Y entonces, desde esa perspectiva, lo importante es que con título o sin título, para mantenerte vigente y empleable, te mantengas aprendiendo. Adelante, Juan Carlos, adelante si quieres opinar. Sí, gracias. Sí, coincido plenamente. Las universidades tienen que adaptarse. Vivieron un revés muy fuerte, creo, ¿no? Mientras más grande, más fuerte el revés, porque más difícil es mover al elefante, ¿no? Y precisamente esas habilidades blandas son la base de la que hablaba, en la que tiene que centrarse la universidad en formar para que las personas puedan adaptarse al cambio, relacionarse adecuadamente y continuar aprendiendo a lo largo de su vida, ¿no? Solo una reflexión. Por supuesto, yo contrataría a un programador que sepa hacerlo, pero no contrataría a un cirujano cardiovascular para que me haga una operación porque me presenta un certificado adquirido en una plataforma, ¿no? Bueno. Adelante, Oscar, con esto terminamos. ¿Han escuchado de los freelancers y de las plataformas? Yo puedo ser un cirujano
y te muestro mi portafolio, que tú no va de todo lo que he hecho sin saber qué título tengo, me vas a contratar si cumplo las expectativas. Así está Workana, que es nuestra también. Nadie sabe qué título tengo, pero si atrás subo mi portafolio y tengo que quieres el programador, yo hice 18 páginas web, trabajé con la Coparmex y trabajé en Google. A mí me da exactamente lo mismo. Cumples las expectativas, sí, te contrato. Eso es lo que está sucediendo. Ahora imagínense algo que estamos haciendo. Mencionaban también del blockchain y todo esto, que todo candidato, toda persona tenga su wallet de habilidades y que estén certificadas, no tiene que ser por un blockchain o algo, que lo haya certificado una experiencia laboral alguien. Que eso va a ser el mundo. Te van a contratar por habilidades. ¿Qué sabes hacer? ¿Ya me quieren que me calle? Bueno, ok. ¿Qué sabes hacer al final del día? ¿Qué te apasiona? Y repito, ¿siempre va a ser importante el título universitario en mi punto de vista? Sí. Pero va a ser más importante de ahora en adelante las habilidades que tengas y qué quieres hacer. Bueno, yo diría que va a ser importante, pero no en todas las áreas de conocimiento, ¿no? Hay muchas donde el título universitario es una pérdida de tiempo. Es decir, yo he mentorizado a chavales muy jóvenes, 17, 18 carreras de empresariales, y lo han dejado porque estaban decepcionados, porque decían, me están enseñando algo que sé que no es cierto, ¿sabes? Porque esto sí era cierto hace 20 años, pero no ahora, ¿no? Por ejemplo, quería comentar que George Lucas ficha a todos sus equipos en una plataforma que se llama Stack Overflow. Stack Overflow es una plataforma donde los programadores van a preguntar cómo se soluciona una cosa, ¿no? Mis programadores me dicen, el día que cierre Stack Overflow no venimos, ¿sabes? Porque les resuelve todos los problemas. Entonces la comunidad va premiando o va certificando la competencia de cada una de las personas. Entonces los que tienen más valoración y más reputación pues son los mejores, evidentemente, y por tanto es una buena manera de seleccionarlos. Nosotros en IEBS, y no todo el mundo le gusta lo que hacemos nosotros, ¿no? Porque nosotros en IEBS le decimos a los alumnos que cuando hagan un máster en IEBS, que no van a tener que volver a hacer uno más en su vida, ¿no? Porque fundamentalmente les enseñamos a aprender, a aprender a decidir, a aprender a comunicarse, a fomentar su pensamiento crítico para poder determinar información correcta versus qué fuente es fidedigna y qué fuente no. Llamamos las 4 Cs del profesional digital y eso al final, por ejemplo, a mí, insisto, hay gente que entra en shock con estas cosas, ¿no? Porque llega el clásico alumno que espera la expectativa del clásico maestro y te pregunta, profesor, ¿cómo se hace esto? Y yo le digo, búscate la vida, ¿sabes? Búscate la vida. Digo, la primera vez, pues mira, te voy a enseñar cómo lo hago yo. He ido a Google, he puesto ahí lo tienes. La siguiente no me preguntes, ¿no? O pregúntale a tu compañero, o métete en una red social y haz la pregunta, porque en el futuro, eso será lo importante. Y no tanto el conocimiento que adquieras, porque es bastante caduco hoy en día. Entonces, lo importante es que seas capaz de sobrevivir en un mundo como el que vivimos, donde ya sabemos que es una locura. O sea, es ansioso, es impredecible y cambia. Lo que cambió del cambio es la velocidad a lo que cambia, es decir, bestial. O sea, ya estamos en una situación. Entonces, no sirve de nada saber cosas que están en Internet. No sirve de nada. Sirve tener criterio, sirve saber definir cómo se hacen las cosas, sirve saber definir hacia dónde vamos. Sirve saber decidir, sirve saber elegir, sirve saber pensar. Y yo creo que eso es el 80% de lo que procuramos enseñar en IEBS. Muchas gracias, Óscar. Muchas gracias, Juan Carlos, Sergio, Miguel, por su presencia aquí. Podríamos seguir debatiendo mucho tiempo, pero también tenemos que dar espacio al siguiente tema, que es con el que cerramos. Gracias a todos por su tiempo.